Hola, hola, bendiciones a todos. Qué bueno estar otra vez con ustedes para compartir acerca de la parashá que corresponde esta semana. Siempre lo hacemos con mucha alegría, lo hacemos con mucho gozo, con mucha expectativa de que lo que compartimos con ustedes pues les bendiga, les llene y les ayude sobre todo en su diario caminar con el Eterno. Siempre pensamos en que el consejo bíblico es meditar en la Escritura, meditar en la palabra. David dijo, meditaré en tu palabra de día y de noche. Y cuando se nos entregan las parashot, que es el plural de parashá, que significa repaso en el idioma hebreo, pues la idea justamente es esa, meditar, al repasar, al analizar una y otra vez y poder extraer la esencia de la palabra para que podamos ser edificados. En la meditación obviamente hay no un secreto, porque no es un secreto, sino hay un beneficio en el meditar constantemente en la palabra. Hay un beneficio y es el que la palabra pueda darnos, pueda entregarnos aquella sustancia que tiene, aquella sustancia de vida. Bien, vamos a entrar entonces al tema de la parashá y como siempre yo hago. Yo no doy todos los episodios, sino que tomo un extracto de la parashá y la comento y trato de traerla al contexto actual, enmarcándola dentro del contexto profético. Entonces vamos a hablar de la parashá número 6, que se llama Toldot, que significa generaciones. La parashá de esta semana va del Génesis 25, 19 al 28, 9. Así es que si usted la leyó durante la semana, pues me va a poder seguir. Si usted no la ha leído, no importa, oiga lo que yo le voy a compartir. Bien, la parashá es una parashá muy hermosa, como toda la escritura, pero nos habla del nacimiento de Isaac, el nacimiento de Jacob y de Esaú. Y es ahí donde yo quiero enfocarme, porque luego se da todo el proceso de su crecimiento, luego toda ¿qué diríamos? La estrategia que se generó entre Jacob y su madre para tomar la primogenitura, etc. Pero me quiero centrar en estos dos versículos, Génesis 25, 22 y 23, leo de la Biblia de las Américas. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Otra versión dice, si esto es así, ¿para qué entonces quedé embarazada? Dice, y fue a consultar al Eterno, y el Eterno le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí inicia la enemistad entre Jacob y Esaú, pero luego se convertiría en la enemistad de dos simientes, la enemistad propia de lo contrario de dos líneas ideológicas, pero también se convertiría en el antagonismo entre dos diseños. Y aun cuando no voy a poder entrar en todo el detalle de esto, solo quiero dejarle como una especie de panorama y más adelante yo voy a dar un seminario acerca de esto ya con mucho más detalle.
Pero lo primero que quiero plantearle es esto. La lucha que vemos, lo que el texto nos dice, reflejada en el vientre de Rebeca, es la lucha de dos naciones. Es decir, esto se proyectaría a la descendencia de Esaú y se proyectaría a la descendencia de Jacob. Pero si nosotros seguimos el relato bíblico, eso trasciende a Israel, el Israel bíblico, histórico, trasciende a Esaú, trasciende al linaje directo de Esaú, sino que va mucho más allá, inclusive hasta nuestros días. Y según las profecías que se refieren a este tema, aún nos proyectan a la era mesiánica, al Olam Jabá o al milenio como le conocemos. Ok, entonces, como le dije, voy a mencionar solo algunos aspectos de esto. La palabra que aparece ahí como enemistad es la palabra parat. Parat significa separación o división. Separación o división. Y permítame hablar un poquito de los dos personajes relevantes de este relato, Esaú y de Jacob. Lo primero que encontramos como un elemento clave después de lo que se da en el vientre de Rebeca es que Jacob viene donde Esaú a proponerle que le compra o le cambia su primogenitura por un guiso de lentejas o por un plato de lentejas. La propuesta de Jacob, por supuesto que tiene toda una intención. Recordemos que cuando Esaú nace, detrás de él vino Jacob agarrado de su talón. Entendemos que la primogenitura había sido entregada desde un principio a Jacob. Y aun cuando muchos no compartimos la estrategia de Rebeca para poder recuperar eso, pero es interesante analizar primero quién era Esaú y la actitud de Esaú. Porque si bien es cierto, la propuesta de Jacob tiene toda una intención, pero el acceder Esaú a cambiar o vender su primogenitura por un plato de lentejas nos habla de quién era Esaú y de cuál era su actitud. La Escritura nos enseña que, o por lo menos la traducción nos enseña que Esaú era un cazador de animales. Y si bien es cierto, sí lo era, pero también, según los relatos rabínicos, esa palabra podría ser o un cazador de animales en este caso, pero también implica o podría ser otro tipo de cazador. Es decir, habla de un hombre hablador, habla de un hombre adulador, habla de un hombre que buscaba envolver a la gente. Yo diría un manipulador, un hombre con mucha verborrea, con mucha palabra, con mucho discurso, que envuelve a otro, uno que busca conseguir o alcanzar lo que quiere a través de la manipulación, usando sus palabras. Y esto inmediatamente nos lleva a recordar lo que significa, lo que es y representa y significa la serpiente y la palabra original en el hebreo, un susurrador, un encantador, un sortílego, un hechicero.
Y según entendemos, esto era Esaú. Esaú no tenía ningún interés en la primogenitura. A él no le interesaba la primogenitura y de hecho la menosprecia, propio de la condición de él. La tradición rabínica enseña que la inclinación al mal ya estaba en Esaú dentro del vientre cuando estaba ya en el vientre de Rebeca. Se dice, y eso dice la tradición, que cuando Rebeca pasaba por un lugar donde se enseñaba Torá, entonces quien se movía y quería salir era Jacob. Pero cuando pasaban por un lugar donde había idolatría, quien se movía y quería salir era Esaú. Esta es una forma de describir la esencia que había en cada uno. Pero volviendo a Esaú, él menosprecia su herencia. Le cambia a Jacob su primogenitura y lo que la primogenitura representa. La autoridad que le era conferida al primogénito, la supremacía, la capacidad de multiplicar lo que le fue entregado, las tierras, los bienes, la autoridad también para ser sobreveedor de toda la familia, pero también continuar la línea. En este caso, en el caso de Esaú, y aun cuando usted y yo sabemos que la primogenitura era para Jacob, ya estaba establecida, pero Esaú no lo sabía, en un sentido. ¿Por qué? Porque Esaú era el que continuaría, daría seguimiento a la palabra profética que Dios le entregó a Abraham. Entonces, ¿por qué resalto esto? Porque eso evidencia que Esaú no tenía ningún interés en el tema. A él no le importaba. Él vino cansado de una batalla o de cazar. Algunos dicen que venía de matar a Nimrod y a otros dos. Otros dicen que venía de una cacería. No importa. El tema ese punto para mí no es relevante. Lo que sí es relevante es que Esaú sacrificó lo eterno en la mesa de lo temporal. Su asignación fue entregada por darle lugar a una necesidad propia, a una necesidad, aunque tenía que ver con el hambre, pero por satisfacer esa necesidad, sacrificó la asignación. Esaú en ningún momento pensó en el propósito, pensó en su padre, pensó en la herencia. Él no pensó en nada de eso, simplemente él tenía hambre y quiso satisfacer su necesidad. Esto nos habla de lujuria en términos de egoísmo. Primero yo, después yo, y de último para yo, y si queda algo para yo. Esa era la actitud de este hombre narcisista desde mi punto de vista, que solo pensaba en él, que manipulaba para conseguir lo que quería, y de hecho su papá tenía una preferencia marcada por él, justamente por lo que él hablaba, lo que él decía. En buen argentino diríamos que es un chamullero, es decir, uno que habla mucho y habla para enredar la cosa, para enredar la gente. En Colombia los paisas dirían un enredador. Yo digo un encantador. Eso nos habla de quién era este hombre y no voy a entrar en muchos detalles, solo dejarle esto en la mente en relación a este punto. Cuando el tentador llegó donde Yeshua, allá en Mateo 4, Yeshua tenía hambre. La tentación, o la primera parte de la tentación fue: convierte las piedras en pan. Y la respuesta de Yeshua fue:
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Porque él dijo, escrito está en la Torá. O sea, para él, para Yeshua, lo que el Eterno había hablado era su prioridad. Él la tenía grabada en su mente, grabada en su corazón, y de ahí vino su respuesta. En ningún momento él antepuso su necesidad a la Torá. Todo lo contrario, aun cuando tenía hambre y podía convertir las piedras en pan, primero estuvo obedecer. Primero fue cumplir con lo que le fue asignado. Esa era la prioridad. Cuando vamos a Esaú con una necesidad similar, Esaú tenía hambre y estaba cansado y quería de comer. Él cede ante la propuesta de Jacob porque para él no era significativo. No era significativa la herencia, la primogenitura. No tenía para él un peso como para sacrificarla, sacrificar su hambre por el tema. Ahora, se dice que Jacob cocinaba muy bien, pero tampoco se justifica. Entonces, de aquí yo extraigo una enseñanza. ¿Cuántas veces se nos sirve una mesa en nuestro diario vivir y la tentación para sacrificar lo eterno por lo temporal? Por llenar una necesidad personal, por cumplir un capricho, por obedecer a los apetitos carnales, sacrificamos en esa mesa la asignación del Eterno, por llenarlo, por llenar esa necesidad. ¿Cuántas veces negociamos? ¿Cuántas veces cedemos a esa tentación? ¿Cuántas veces nosotros perdemos de vista lo que es prioritario para abocarnos a lo urgente? ¿Cuántas veces sacrificamos lo que el eterno Dios ha dicho por darle lugar a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros sentimos, a la necesidad de aceptación y de aprobación de otros? Entonces postergamos lo que Dios nos dijo. ¿Cuántas veces? Y sin que esto nos resulte en ser desechados de ninguna manera, pero sí en detrimento de nuestro compromiso, en detrimento de nuestra fuerza espiritual, en detrimento de nuestro entendimiento y postergando cosas que Dios quiere darnos. Esa mesa que se nos sirve, nos seduce para sacrificar lo que es espiritual por lo que es terrenal, natural y pasajero. Hay un espíritu que trabaja en eso y se llama Jezabel. Ella sirve la mesa. Dice la Escritura que Jezabel de tiempo en tiempo invitaba a los profetas a comer de su mesa. Las viandas de Jezabel se convirtieron en el medio para atrapar a esos hombres, para atrapar a los profetas de Dios y conseguir ella lo que buscaba. Lo que ella buscaba era traer el sincretismo. Y cuando hablamos de Saúl, estamos hablando justamente de esa palabra, sincretismo. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Saúl viene lo que hoy nosotros entendemos como el sincretismo. Viene hoy con aquello que nosotros estamos luchando, es decir, el antidiseño, la contaminación en el pueblo de Dios, y ya lo vamos a ver. Ok. Por otro lado, Jacob engaña a Esaú. Y no solo engaña a Esaú, sino que en confabulación con su madre, engañan a su padre, engañan a Isaac. ¿Para conseguir qué? Para conseguir la primogenitura. Ahora, hay un dato interesante. Normalmente, pues, se habla de Jacob como el engañador, como el usurpador, ¿verdad? Y el proceso que él vive.
justamente es para eso, y la lucha para cambiar esa actitud de él, la lucha con el ángel, nos evidencia, ¿verdad?, el proceso de él y la necesidad que Dios tenía de que Jacob reconociera quién era él y pudiese cambiar eso. ¿Por qué? Bueno, porque hay todo un linaje, ¿verdad? Cuando vemos la genealogía de Jacob y Esaú, podemos entender un poquito más del tema. Pero dice la escritura, hablando de Jacob, dice que Jacob pasaba en las tiendas. Esaú vivía en el campo, cazando, pero Jacob pasaba tiempo en las tiendas. La escritura habla de él como un tam, T-A-M, tam, que en hebreo significa íntegro. Tam significa pleno, pero también significa íntegro. Y el hecho de que él pasaba en las tiendas, la tradición oral del pueblo de Israel establece que él pasaba en las tiendas estudiando Torá. Es decir, mientras Jacob estudiaba Torá, Esaú cazaba en el campo animales y cazaba personas al estilo de Nimrod, con su palabrería. Establecemos entonces otra gran diferencia aquí, y aun cuando Jacob necesitó su proceso y necesitó su medicina para poder cambiar, pero dice la escritura que ya él tenía entonces un fundamento, porque pasaba en las tiendas estudiando Torá. Y aun cuando, repito, la primogenitura le correspondía, él se equivocó en el medio para obtenerla. Y aquí entonces, con Jacob, tenemos otra lección. Tanto su madre como él quisieron ayudar a Dios a conseguir lo que Dios le hubiera dado de por sí. Es decir, el Eterno no necesitaba, pienso yo, que Rebeca y Jacob engañaran a Isaac para conseguir lo que al fin y al cabo le pertenecía a Jacob y Dios le hubiese entregado, aun cuando después, por el conflicto entre Esaú y Jacob, Isaac bendice a Jacob y lo envía a buscar esposa dentro de su parentela. Lo bendice y aprueba, y esto genera el enojo de Esaú, razón por la cual Esaú va y se casa con una de las hijas de Ismael. Y bueno, y de ahí vienen los edomitas, pero vamos por partes. La actitud de ellos no fue la correcta, pero ¿cuántas veces también nosotros queremos ayudar a Dios? Queremos, al ver que algo no tiene cumplimiento, entonces usamos nosotros nuestra fuerza, nuestra astucia, nuestro conocimiento, nuestros recursos para provocar que aquello que Dios dijo o aquello que estamos esperando tome lugar. Sara le dio un consejito a Abraham al ver que ella estaba vieja, ya había entrado en edad y que no quedaba embarazada. Le dijo: allégate a mi sierva Agar. Y yo digo, estas son mis palabras, que a lo mejor ella pensó, de todos modos, la semilla y la simiente y la palabra profética te la entregaron a vos. Pero bueno, al final vemos este elemento, o este tema, este punto. O sea, tratar de ayudarle a Dios para que aquello que Dios dijo pueda tomar lugar. Entonces, de estos dos hombres nacen dos naciones. Les doy algunas características que son importantes. Son importantes, ¿por qué? Porque de Esaú saldrían los edomitas y de Jacob saldrían los israelitas, es decir, el pueblo de Israel.
los edomitas tendrían la marca genética de Esaú. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Tendrían esa marca, tendrían esa esencia, tendrían esa semilla, y yo diría ese veneno. Y luego entonces, por el lado de Jacob, vendría Israel, que luego más adelante se dividiría en dos reinos. Como ya sabemos, el reino del sur y el reino del norte. Dos naciones. Vamos a analizar rápidamente el linaje de los gemelos. ¿De dónde viene? Este linaje no es que empieza, pero voy a iniciarlo yo desde Teraj. Teraj fue el padre, o Teraj fue el padre de Abraham, el padre de Nahor y el padre de Aram. El padre de Abraham, el padre de Nahor y el padre de Aram. De Aram viene Lot. Lot es hijo de Aram. Y de Lot salen dos pueblos, porque sus dos hijos, Moab y Amón, luego se convierten en dos pueblos, los amonitas y los moabitas, enemigos del pueblo de Israel. De Nahor viene Betuel. De Betuel nacen Rebeca y nace Labán. Usted y yo sabemos quién es Labán y qué fue lo que Labán le hizo a Jacob. Entendemos entonces que Rebeca tenía la influencia de esa simiente, tenía la influencia de ese ADN, por eso su maquinación, por eso lo que planeó. Y luego viene Abraham, de Abraham nace Isaac, y de Isaac los gemelos, Jacob y Esaú. De Jacob vienen los israelitas, y de Esaú entonces vienen los edomitas. Otro dato importante es que los hijos de Nahor fueron llamados arameos. Y en Génesis 25:20, por ejemplo, se habla de Betuel y Labán y se les menciona como arameos. Y por el lado de Abraham, él fue llamado hebreo y por ende su descendencia. ¿Qué significa hebreo? De la palabra ibrit, los que cruzaron el río. Significa cruzar el río, es decir, los que venían del otro lado del río. Ok, aquí tenemos rápidamente una genealogía que nos va a ayudar para el punto que viene. La escritura me enseña que hubo una separación entre los hermanos. Esaú se fue para Seir, la ciudad de Seir. Él decidió salir de la tierra y fue a habitar a Seir. Ahí en Seir se fundó Edom, de donde viene entonces la palabra edomitas. Los habitantes de Edom fueron llamados edomitas. Edom fue una especie de confederación de naciones, es decir, un reino, un grupo de ¿cómo se llama? Se me va ahorita la palabra. Un grupo de líderes se juntan para conformar entonces los edomitas. La mayoría de ellos entonces descienden de Esaú, pero luego se da esta unión. Ahora, su actitud y su condición, son reprendidos por el Eterno. La Escritura me enseña que el Eterno Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Por tanto, Edom y los edomitas, que en esencia fueron descendientes de Esaú, reprodujeron la misma actitud
la misma actitud de Esaú, esa actitud que el Eterno aborreció, esa misma actitud que hubo en Caín. Y yo quiero que usted me vaya siguiendo porque hay una relación muy directa. Recordemos que la instrucción no solo define una forma de pensamiento, sino que la instrucción también define un carácter, define inclusive el ADN. Así de fuerte, así de potente, así de poderosa es la instrucción. Entonces, puedes tener una instrucción para vida o puedes tener una instrucción para muerte. ¿Qué hizo la serpiente con Eva? Le dio una instrucción, es decir, Eva, que en ese momento no era Eva, lo voy a plantear de esta manera, se sentó a escuchar a la serpiente, le dio lugar a lo que Jailel le estaba diciendo. Y eso fue lo que provocó en su mente la curiosidad y luego la codicia para comer del fruto. Estoy hablando entonces de que la simiente de la serpiente camina bajo una instrucción. La instrucción de la serpiente, que al final uno de sus frutos es levantar la soberbia, es levantar el ego, es estimular el egoísmo, es la rebeldía contra Dios. Son marcas inequívocas de todo aquello que opera bajo la instrucción de la serpiente, todo aquello que se ha generado como paradigma, todo aquello que se ha generado también como iniquidad por línea de la instrucción de la serpiente, pero también entonces la instrucción de la Torá, la instrucción de la palabra genera vida, produce alineamiento con el Dios eterno. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de un pueblo que nace de un hombre, de uno que la fundó bajo soberbia, bajo una actitud de altivez, bajo una actitud de menosprecio a lo eterno. Eso justamente es lo que Caín hace. Caín le lleva el sacrificio al Dios eterno, pero su corazón no estaba en eso. El corazón de Caín estaba inclinado a lo contrario, inclinado a la maldad, seducido por la instrucción de la serpiente, de la simiente de la serpiente. Entonces nace esta línea que es contraria, que es antagónica al Dios eterno. Cuando nosotros vemos lo que hizo Jailel, en Isaías 14, él dijo: subiré a lo alto y sobre las estrellas pondré mi trono. Otra versión dice: subiré al final, al extremo del norte, y sobre las estrellas del Eterno, Raquía, sobre esa dimensión estableceré mi gobierno. Es decir, su actitud al subir, al ascender, era rebelarse contra el Eterno y establecer su propio gobierno. Jailel, Luzbel, menospreció lo que el eterno Dios le había entregado. Le restó valor a aquello. Para él eso no fue suficiente. Él codició tener lo que el Eterno nunca le había puesto, lo que el Eterno nunca le había dado. Yo quiero que usted me entienda, y espero estarle explicando bien, que hay una línea de actitud, de pensamiento, que es generada por la simiente de la serpiente. Esta actitud de Jailel pasó a otro. La palabra nos enseña que la actitud de Jailel, de Satanás, de Luzbel, fue soberbia. Y la soberbia va a traer como consecuencia, inevitablemente, la violencia. ¿Por qué la violencia? Porque para poder establecer el autogobierno y conseguir lo que quiero, voy a tener que violentar cosas.
Voy a tener que violentar principios. Voy a tener que violentar inclusive personas. Voy a tener que violentar la privacidad de personas. Voy a tener que violentar relaciones. Y eso lo vemos en el mundo, lo vemos en lo secular, lo vemos en la política como un ejemplo muy, muy claro. ¿Por qué le menciono esto? Porque esa es la actitud que tuvo Esaú, que a la postre se convierte en un pecado de idolatría y la pasó a sus generaciones, estableciendo un pueblo bajo esa condición. Un pueblo bajo esos principios. Entonces, Dios, el eterno Dios, castiga a Edom. Y la razón por la cual el castigo viene sobre Edom y el Eterno se pronuncia en contra de Edom, dice la Escritura que Edom se burló de Judá. Cuando Judá fue llevada al cautiverio por los babilonios. Recuerden la orden de Nabucodonosor de tomar prisionero a Judá, el reino del sur. Dice la Escritura, dice el relato y dice la historia, que los edomitas quisieron como aliarse con Nabucodonosor, aun cuando las regulaciones de Nabucodonosor fueron para todo el mundo y las limitaciones, etc. Pero la Escritura y muchos de los profetas lo mencionan. Habla de que Edom se burló de Israel. Y no solo se burló, sino que participó del saqueo de Jerusalén. Salmo 137, 7, Joel 3, 19, Abdías 1, 1, Ezequiel 25, 12, son pasajes que nos hablan de esto. Entonces, Edom desaparece como pueblo. Edom desaparece como un reino y queda limitado a un desierto o reducido a un desierto. Pero aún así, el eterno Dios inspira a los profetas y vemos una cantidad de profecías que hablan en contra de Edom. Ya no entonces Edom como un reino, Edom como un pueblo establecido en un territorio, sino Edom como un pueblo, Edom como un linaje. Aquellos edomitas que, si bien es cierto, dejaron de estar concentrados en una zona geográfica, pero ahora su linaje prevalece. Todas esas profecías son muy interesantes, pero voy a avanzar un poquito más. En el proceso del tiempo, los edomitas, repito, aun cuando ya no estaban ubicados geográficamente en aquel lugar, es decir, en la tierra de Seir, y ya no eran un reino, fueron absorbidos por el reino macabeo. Yo necesito hacerle rápidamente esta línea de tiempo para llegar a un punto. Fueron absorbidos por el reino macabeo y muchos de ellos se convirtieron al judaísmo. Esto es paradójico, ¿por qué? Porque primero vemos que ellos se burlan cuando la casa de Judá fue aprisionada y llevada cautiva a Babilonia y participan del saqueo. Una prueba clara de la rivalidad de esas dos naciones. Una herencia, si podríamos decir así, de lo que sucedió y un reflejo de lo que sucedió en el vientre de Rebeca. Y aquí es donde está mi punto medular.
Aquello que sucedió en el vientre de Rebeca, luego se repitió. Pero vean, los macabeos los absorben y luego muchos de ellos se convierten al judaísmo para tener una influencia enorme en Israel. ¿Por qué? Porque de esta manera fue que llegó la dinastía idumea de los Herodes. Y ellos entraron en acuerdo con Roma. Entraron en acuerdo con Roma. ¿Y cuál es la esencia de esta especie de alianza? ¿De dónde viene esta alianza? Los rabinos identifican a Edom con Roma. Es decir, la línea edomita se convierte en Roma. Y algunos de esos edomitas que se convirtieron al judaísmo, obviamente, hacen una alianza con los de su misma sangre. ¿Lo ven? Ahora, hay una gran controversia en este punto, porque muchos estudiosos, arqueólogos, etcétera, dicen que no hay una forma de probar esto, pero tampoco hay argumentos sólidos para desmentirlo. Y muchos creemos firmemente que Edom es Roma. Y aquí es entonces donde la cosa se pone buena. Porque el eterno Dios establece juicio sobre Edom. Por ejemplo, Ezequiel 25:12 dice: así ha dicho el Eterno, por lo que hizo Edom, tomando venganzas de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. 35:15 dice: ¿cómo te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada? Joel 3:19 dice: Edom será vuelto en asolado desierto por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra la sangre inocente. Aquí están pasajes muy claros del juicio sobre Edom. Ahora vean, la etimología de la palabra Roma tiene un fundamento profético. Abdías 1:3 dice: la soberbia, Sadón en hebreo, de tu corazón te ha engañado. Luego dice: en tu altísima tu altísima morada, dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontas, la palabra Gabá, como águila, y si entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Eterno. Está hablando de Edom, está hablando de la altivez de Edom, lo que le venía diciendo, de su soberbia. Jeremías 4:16 dice: tu arrogancia te engañó, y la soberbia, nuevamente, Sadón, de tu corazón. Tú que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te hará descender, dice el Eterno. ¿Cuál fue el símbolo de Roma? El águila. Entonces, si bien es cierto, es metafórico, pero también nos da una señal. El nombre Roma en lengua hebrea significa exaltada, enaltecida, elevada, altiva, soberbia, arrogante, presuntuosa, y también tiene que ver con altura. Y como dije hace un momento, su símbolo principal es el águila. Entonces, yo digo, ¿esto es una coincidencia? Por supuesto que no.
Ninguna. El término hebreo rumá, se encuentra en varios pasajes bíblicos, los cuales citamos hace un momento, de las traducciones Reina Valera y la Biblia de las Américas. Deuteronomio 17:20 aparece esta palabra y se traduce como elevarse. Proverbios 21:4, Isaías 2:12, 10:12 se traduce como altivez o altivo. Isaías 2:11, 17 se traduce como soberbia. En este pasaje de Isaías 2:11, 17, el término traducido como altivez o altiva es gabut y coincide con remontarse, nuevamente el águila, Abdías 1:4, o alzarse, Jeremías 49:16, es decir, elevarse, tomar vuelo como el águila. Esdras 6:3, Daniel 3:1 habla de altura. Salmos 21:13, 57:5, 57:11, 108:5 habla de exaltado, de ensalzado. Miqueas 2:3 habla de erguido. Y también en plural, romim. Deuteronomio 12:2, Isaías 2:13-14, altos, altivos. Job 21:22, elevados, encumbrados. Salmo 78:69 habla de eminencia, de alturas. Y muchos otros pasajes más que nos dan referencia de que en la Escritura sí aparece la palabra Roma y está relacionada con Edom, porque Edom, por causa de su mismo padre, mantienen o tuvieron la misma actitud de altivez, de arrogancia, de altura, además del hecho para mí tan claro de cómo se relaciona su actitud con el águila. Y al final de la historia, o por lo menos de esta parte de la historia, encontramos al Imperio Romano, que calza justo con estas características, cuyos líderes obedecen a esta actitud soberbia, altiva, etcétera, que tiene que ver con la simiente, de la serpiente. Ahora, mucho se habla, o algunos han hablado acerca del origen de Roma, que Roma tiene su origen y ubica, pero realmente eruditos y expertos en el tema han hablado de que no se conoce exactamente el origen del Imperio Romano. Y la pista más clara que hay tiene que ver con los edomitas. Entonces, a ver si aterrizo esto. Tenemos una lucha que se gesta en el vientre de una mujer, en cuyo vientre hay gemelos, Esaú y Jacob. Esos gemelos, cada uno representa una nación. Jacob a Israel y Esaú a Edom. Y ahora podemos decir Roma. Les repito, yo daré un seminario donde voy a hablar más específicamente de este punto. Pero tenemos entonces dos hombres que entran en disputa y dos naciones que también entran en disputa. De Jacob nace Israel, de Israel nace el Mesías y del Mesías un pueblo, el pueblo de Israel, el Israel de Dios. Llamémosle iglesia por ahora, un pueblo. Pero ¿qué sucede con ese pueblo? Ese pueblo en
en sus primeros 3 años, el pueblo de Dios, los creyentes en Yeshua, la iglesia del primer siglo, como se le conoce, que era judía, en su gran mayoría, en su esencia y en su dinámica. Luego este grupo empieza a ser influenciado. ¿Por quién? Empieza a ser influenciado en una buena medida por aquellos que obedecían al sistema romano. En el siglo II se ponen las bases y se pone el fundamento para provocar que ese pueblo, los creyentes en Yeshua, los que se le conocían como los del camino, aquellos de los cuales los helenos se burlaban de ellos diciéndoles cristianos porque seguían al Cristo chiquito, aquellos nazareos, aquellos que tenían su fundamento en la Torá, aquellos que guardaban festividades, aquellos que guardaban Shabbat, aquellos que creían que eran parte de Israel, que no habían dos pueblos separados, aquellos que creían que Israel era uno solo y que ahora el Mesías vino y estableció la renovación del pacto que se hizo con ese pueblo en el Sinaí, pero que ahora en Yeshua se entra en un tiempo diferente. Una nueva etapa del plan y del propósito de Dios empieza a tener cumplimiento. Pero hay un enemigo, detractores de esta visión, una estrategia fraguada para provocar que ese pueblo perdiera su identidad, para provocar a través del sincretismo y la mezcla que perdieran su esencia y dejaran de caminar conforme a lo que el Eterno había establecido. En el siglo II empieza toda una estrategia para desjudaizar, es decir, para sacar de su esencia, de su origen, a ese pueblo. Se da toda una persecución y en el siglo III entra en acción Constantino ante la decadencia del poder militar, de dominio, de control del imperio romano. Él se inventa que tuvo una visión y que Dios le mostró y que Dios le habló, y empieza un trabajo para crear una religión que a la postre se llamaría el cristianismo romano, que fue la estrategia del enemigo para sacar de su raíz, de su esencia, primeramente a Yeshua. Desjudaizó a Yeshua, le dio un nombre griego, pero no solo eso, sino que también a partir de él se generó o se activó un espíritu, el espíritu antisemita, el espíritu antijudío, se le podría llamar también. Pero la postre es el espíritu que antagoniza con el pueblo de Dios, con el pueblo que Dios estableció, el espíritu que es contrario a lo que Dios definió. Es el espíritu que estuvo en Esaú, es el espíritu que estuvo en los edomitas. Ese espíritu ahora está en Roma, y en la persona de Constantino lo vemos en su máxima expresión. Él empieza a arremeter entonces en contra de todo lo que nació justamente en aquel contexto, y empezó a ser distorsionado todo lo que el Eterno había establecido como diseño para su pueblo. El cristianismo romano entonces crea un antidiseño, y el pueblo de Dios a través del tiempo entra
dentro de ese diseño, con una serie de distorsiones. Hoy se nos critica mucho a los que hablamos de volver a nuestras raíces, a los que estamos hablando de que Efraín tiene que volver a casa. Se nos critica a lo que hemos enseñado, aunque lo hemos demostrado, con la historia y por la palabra. Con la historia y por la palabra. De que lo que se ha llamado o denominado la iglesia ha sido el refugio, ha sido el redil, donde aquellas ovejas perdidas han llegado. Yeshua dijo: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está hablando de aquellas 10 tribus. Y no voy a ahondar en lo que ya he dicho en otras ocasiones y posiblemente usted sabe. Aquellas 10 tribus que fueron esparcidas por todo el mundo. Esas 10 tribus de las cuales el eterno Dios le dijo a Abraham, le dijo: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y el eterno Dios le dijo de Efraín, que Efraín sería como la arena del mar, que se multiplicaría. Es decir, Efraín vuelve a casa. Y con él vuelven los gentiles, y con Efraín vienen los gentiles. Y entonces la iglesia, repito, se convierte en el seno que abraza en su gran mayoría a Efraín, pero también a los gentiles que vienen con Efraín. El eterno Dios estableció que para estos últimos tiempos la casa de Efraín y la casa de Judá se unirían para ser un solo pueblo, y que juntamente con ellos los gentiles, en Romanos 11, el apóstol Pablo le habla a los gentiles y le dice que ellos no hubiesen sido injertados en el olivo verdadero, siendo ramas del olivo silvestre, si no hubiese sido por el pecado de Efraín. Este es el tiempo donde el eterno Dios está hablando de esa unión. Sin embargo, el trabajo de Roma, el trabajo de los edomitas, ¿cuál fue? Distorsionar el diseño, cambiar las rutas en el mapa para no llegar al destino. Sin embargo, la revelación de Dios ha intervenido, la mano de Dios ha intervenido para abrir los ojos, para abrir el entendimiento, para darnos cuenta de que lo que hizo Constantino fue un sincretismo y que el sistema religioso en el que hemos estado nos ha limitado, nos ha robado nuestra identidad, nos ha querido, nos ha agregado cosas que nunca estuvieron en el plan de Dios y en el diseño original de Dios. A muchos de los que hablamos de esto nos llaman judaizantes, pero no se habla de los que romanizan. Es decir, aquellos que siguiendo la tradición del cristianismo romano se levantan en contra de todo lo que le duele a judío. Aun cuando muchos de nosotros no hablamos de judaísmo, no hablamos de volver al judaísmo, hablamos de volver a nuestra esencia, al judaísmo de Yeshua. Lo que Yeshua habló, lo que Yeshua enseñó. Hablamos de nuestra identidad, hablamos de que no hay dos pueblos, hablamos de que solo hay un pueblo, el pueblo de Israel, que no existe tal cosa como el Israel espiritual, que jamás el eterno Dios desechó a Israel, todo lo contrario. Dios restaurará a Israel y muchas son las profecías que hablan de esto. Entonces los que hablamos de esto nos dicen que somos judaizantes, que lo que hacemos es judaizar, y muchos hablan de esto sin conocer realmente el trasfondo y el contexto de esa palabra y las implicaciones que tiene. Pero entonces no se habla de los que romanizan, de los que siguen la tradición, de aquellos que se les pone la piel de gallina cuando oyen hablar de reino, cuando oyen hablar de que Yeshua era judío, cuando oyen hablar de que las raíces de lo que hoy se llama la iglesia, o muchos le llaman la iglesia, sus raíces están ahí en el pueblo original de Israel,
que la Torá no fue abolida, que la Torá sigue vigente, que el eterno Dios no cambió y no dijo, bueno, ok, ahora cambia. Cuando vino Yeshua, empezó la gracia, entonces ya no hay ley. ¿De qué? Eso no tiene ningún sentido. ¿Y qué entonces de los que helenizan, siguiendo el lineamiento del pensamiento heleno que influyó muchísimo para construir ese antidiseño que hoy, contra el que hoy luchamos, ese sincretismo contra el que hoy luchamos, esos conceptos equivocados contra los que hoy luchamos? ¿Qué de esos que helenizan? ¿Qué de esos que babilonizan? ¿Por qué babilonizan? Bueno, porque toman estrategias de Babilonia y las insertan dentro de la dinámica de iglesias para obtener ciertos resultados. Eso no es señalable, eso no lo señalan. ¿Por qué no lo señalan? Porque deja beneficios. Porque no importa entonces cuál sea el sistema que se use, no importa cuál sea la estrategia, ni cuál sea el origen de la estrategia que se está usando, mientras dé resultados, hablando de multiplicación, mientras traiga gente no hay ningún problema, mientras tengamos templos llenos y multitudes ahí metidas, aunque solo sea para apilar ovejas, está bien, eso está bueno, pero nadie o muy pocos se detienen a pensar de dónde vienen las fiestas que muchos celebran en el calendario. ¿Cuál es su origen? Su origen es totalmente sincrético. ¿Y quién las introdujo? Entonces, se nos señala como judaizantes a los que guardamos el Shabbat. ¿Por qué eso judaizar? Cuando en ningún pasaje en la Escritura se establece que el Shabbat no está vigente. Algunos dicen, y pastores dicen, y con mucho respeto digo esto, es que ya no tenemos ley, pero los 10 mandamientos están vigentes, pero pues el Shabbat está ahí entre los 10. Y entonces, no, es que es el domingo, pero ¿quién estableció el domingo? Constantino. Entonces, si el domingo es el día del Señor, y muchos lo creen así y lo celebran así, esos entonces romanizan cuando le dicen a la gente que tienen que congregarse el domingo. Pero eso no es criticable, o eso no se critica. Pues déjeme decirle que yo sí se lo estoy criticando y con mucho respeto lo hago. Eso es romanizar. ¿Por qué? Porque siguiendo esta línea que le estoy mencionando desde hace rato, Roma es antagónico al pueblo de Dios. Entonces, no celebramos Pesaj, porque Pesaj es de los judíos, pero entonces sí se le celebra la Semana Santa, que es una institución romana, que es una fiesta pagana, que celebra, y voy a usar el término que se usa ahí, al Cristo crucificado, pero nunca se habla del resucitado. Bueno, no, pero es que ahora nosotros celebramos al resucitado. Sí, pero ¿cuándo resucitó? ¿Cuántos celebran que fue el viernes que Yeshua murió y que resucitó el domingo? Cuando eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido, porque tenía el Señor que estar 72 horas, 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Si murió un viernes, resucitó el lunes, por amor de Dios. Matemáticas simples y sencillas. Estamos hablando del antagonismo. Estamos hablando entonces de la influencia que se genera del antagonismo entre dos naciones. Seguimos hablando entonces de dos naciones, de Israel y Edom, en su versión moderna, y cuánta influencia ha generado en la iglesia. Entonces, yo no le estoy diciendo a creyentes, a pastores, le estoy diciendo a edomitas, lo que le estoy diciendo es que abran los ojos.
Abran los ojos porque esa influencia sigue ahí. Hay gente que se pone verde cuando nos oye hablar de estas cosas, cuando nos oye hablar de guardar el Shabbat. Entonces la pregunta es, ¿por qué le genera enojo? ¿No será porque el espíritu de Edom anda por ahí rondando? Alguien me dijo, esos mensajes no te van a hacer popular. Entonces yo digo, a mí no me interesa ser popular. Yo estoy comprometido con la verdad. Si hubiera querido ser popular, me hubiera dedicado a otra cosa. Es que guardar el Shabbat y celebrar el Shabbat y hacer la ceremonia de celebración del Shabbat, eso es judaizar. Pero hacer la Santa Cena en domingo, el día del sol, el Soli Deus, Dominus Dei, hacer la Santa Cena, que es un extracto y tiene esencia de la liturgia romano-católica, ¿eso no es romanizar? Revíselo bien. ¿Dónde se estableció? ¿Dónde se estableció eso? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el legado? Si Martín Lutero, y se acaba de celebrar justamente el 31 de octubre, el día de la Reforma, y se recuerda lo que Martín Lutero hizo, pero nadie dice que Martín Lutero era antijudío, nadie dice eso. Que Martín Lutero no fue un filtro, nadie dice eso. Y a mí me llama la atención el hecho de que el mismo día de Halloween es el mismo día de la Reforma. Pero en fin, ¿qué nos trajo la Reforma? ¿Qué se generó desde ahí? El sistema romano, el sistema del cristianismo romano, aprisionó pueblo de Dios. Y si bien es cierto, después de la Reforma, pues, hay un rompimiento, pero no hubo un filtro para colar todo aquello que desde Constantino se estableció. Todo lo que fue legislado en los concilios de Jerusalén, etc., se ha mantenido en una buena medida. Podríamos hablar de muchísimas otras cosas más. No celebramos las festividades, se dice, porque esas son de los judíos. Pero sí se celebra Navidad, que no tiene ningún fundamento bíblico. Se celebra el Día del Padre, el Día de la Madre, busca el trasfondo y usted va a llegar hasta Semiramis y Imbrot. Hay creyentes, pastores que dicen que no hay nada de malo en celebrar Halloween, pero ignoran dónde nació Halloween y quién es el Dios que se invoca en Halloween. No es una fiesta inocente. Como eso, tenemos muchas cosas infiltradas que sí, en mi opinión, sí son determinantes. Sí, en mi opinión, lo que hacen es mantener un diseño distorsionado hacia dónde Dios nos está llevando. Número uno, a identificar que hay una línea que el enemigo trazó, que hay un veneno que la serpiente inyectó a través de su simiente y que ha habido una instrucción equivocada. Y esa instrucción fue plasmada de una manera estratégica a partir de Constantino y un grupo llamados, en mi opinión, no aceptable, los padres de la iglesia.
ese veneno ha pasado por generaciones. Entonces, yo no le estoy diciendo a nadie que es un edomita, no le estoy diciendo a nadie que es un romano, no le estoy diciendo que, o sea, lo que estoy diciendo es que tenemos que identificar que hay una línea y que el sistema religioso como tal, en el que ha estado sumergido la iglesia, trae este trasfondo, trae esta esencia para distorsionar la verdad de Dios y aún la verdad que está plasmada en la Escritura, aún la verdad histórica, hacia dónde nos está llevando el eterno Dios. El eterno Dios nos está llevando a limpiarnos de todas esas impurezas. Repito, reitero, no volver al judaísmo rabínico, porque esa no es la idea. No es judaizar en el verdadero sentido de la palabra, pero tampoco es romanizar, tampoco es babilonizar, tampoco es helenizar, porque hoy hay tanto humanismo secular desde los púlpitos. Tampoco es eso, es volver al diseño original. Y a la postre, ¿cuál es la suma de todo esto? La suma de todo esto es Babilonia. Y el consejo de Yeshua es claro cuando dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Salid. ¿Le está hablando a quién? A su pueblo. ¿Que salga de dónde? De Babilonia. Que salga de esa estructura. Que renuncie a toda esa instrucción. Que salgamos de ahí. ¿Para qué? Para alcanzar el diseño del Dios eterno. El pasaje lo que está diciendo es que hay pueblo de Dios metido en el sistema babilónico. Y recuerde que Babilonia en su esencia es religión. Babilonia nace de lo sacerdotal y utiliza lo religioso espiritual para envolver, para limitar. ¿A quién? Al pueblo de Dios. El tema de Babilonia es ha sido construir una plataforma que tenga el poder político, que tenga el poder económico, financiero, que tenga el poder ideológico, pero todo esto nace del poder religioso espiritual. Quien funda Babilonia es un sacerdote llamado Jailel, Luzbel. Con él nace Babilonia. Y luego, a partir de ahí, los sacerdotes que él nombró, Caín, Nimrod, etc. Y él usó a Edom para que a partir de Edom se construyera Roma y canalizar esa misma fuerza sacerdotal espiritual, generando una instrucción que distorsiona la verdad. Dios nos está sacando de ahí para establecernos en su diseño. El diseño del eterno Dios está allá adelante y no estamos señalando a nadie, no estamos juzgando sobre nadie. Lo que intentamos es trazar la verdad. Mis palabras son contra un sistema que nos ha engañado, pero también contra aquellos que se han dejado engañar y defienden lo indefendible por intereses personales, por mantener su independencia, autonomía y inclusive hasta su hegemonía. Pero llegó la hora de que abramos los ojos y revisemos lo que hemos vivido, lo que hemos enseñado, revisemos lo que hemos recibido, porque hemos recibido muchas cosas sin cuestionarlas. De igual manera, aquellos que han abrazado el judaísmo como una respuesta, como si el judaísmo rabínico, como si esa fuera la respuesta. Estamos hablando del mismo sistema, estamos hablando de la misma influencia, no varía. No estamos hablando de volver al judaísmo rabínico la religión, estamos hablando de volver al judaísmo de Yeshua, de volver a la esencia de sus enseñanzas, para que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios a alcanzar
esa plenitud y ese diseño. Hoy también hay una lucha de naciones, una lucha ideológica, una lucha de diseños. Ese antagonismo todavía está vigente hoy, pero dice la Escritura, que el yugo de Edom, el yugo que hay sobre Edom, lo establecerá Israel y dominará sobre él. Así está establecido. Y aun cuando esto tiene que ver con el reino milenial, pero estamos caminando hacia eso. Bendito Dios, que nos ayude a abrir el entendimiento y con humildad podamos entender lo que el eterno Dios nos está queriendo transmitir en este tiempo. Que podamos ver con claridad lo que Él está trazando. Que esta parashá nos permita meditar en esto y profundizar. Y sí, estoy redondando sobre lo mismo, y es que eso hacemos los profetas. Tomar la palabra que Dios está trayendo y lanzarla desde diferentes puntos, pero enfatizar aquello que Dios está hablando. Dios está trayendo a Efraín de vuelta a casa, a sus raíces, a su origen, para juntarlo con la casa de Judá y juntamente con los gentiles establecer el diseño pleno del Dios eterno. Les bendigo y nos vemos en la próxima.